Sí, era esta gráfica. Algo así. Ándale, era esto, pero... es que hay un cuadro anterior aquí, un poquito antes, que marca cada uno de los departamentos y su cantidad de estudiantes y el porcentaje que representan. Entonces, recuerden que este valor, bueno, si lo multiplicamos por 100, me daría el porcentaje. ¿Está claro? Entonces, sería algo así como esto. Bueno, aquí quitamos la prepa, porque la prepa no la pusimos para que se evidenciaran los departamentos más grandes, los más pequeños, y entonces con esto en una gráfica de puntos. Es la gráfica de puntos que habíamos por ahí ya analizado. Y bueno, ahí nos quedamos. Ver si es así para quitar esta marca. Sí, profesor. Bien. Hay otras gráficas que se llama un histograma. Y los histogramas son gráficas de barras verticales sin espaciamiento entre ellas, dice. En el eje vertical está constituido por las frecuencias absolutas o relativas de una tabla de frecuencias. Y en el eje de las X, los límites de clase de una tabla de frecuencias. Entonces, hagan de cuenta que lo que voy a traer ahora es el valor en el eje de las X, el intervalo de clase. Grafico el 31, que es con el que comienza una clase, luego 4481, 5862, y eso los pongo en el eje de las X. Y en el eje de las Y puedo graficar las frecuencias relativas o absolutas, cualquiera de las dos. Entonces, para el primer intervalo hay 2, luego 4, 14, 14, 8, y se acabó. Este se llama un histograma. ¿Y está claro? Si lo graficaran ustedes, tendrían una cosa como esta. Aquí está un texto. Bueno, voy a bajarlo para que lo puedan ver. Voy a bajar esta para que lo vean completo, porque aquí el título va abajo, pero no lo alcanzan a ver. Ahí está. Ahí está con su título, los intervalos de clase y se acabó. Entonces, para que no batallen sobre esta misma gráfica, se calcula otra gráfica que se llama polígono de frecuencias. Solo que el polígono de frecuencias une los puntos medios de cada uno de los intervalos de clase, los puntos medios, y une con líneas rectas, por ejemplo, desde cero, desde el punto aquí del origen hasta el valor medio de clase, que es el valor que está aquí. ¿Está claro? Y luego con este con este, con este, con este y con este. Hagan de cuenta que lo que se hace nada más es como ver la tendencia, pero con los valores medios de clase. A eso se llama polígono de frecuencia. Aquí está. Una gráfica de líneas rectas que une los puntos obtenidos al colocar en el eje de las Y, perdón, en el de las X, los valores medios de clase. Y en el vertical, que sería el valor de Y, a las frecuencias relativas o absolutas. Entonces lo voy a bajar un poquito para que lo vean completo.
Y ahí está. Es el mismo, solamente que aquí van a ver en el eje de las X, van a tomar en cuenta el valor medio de clase, que es el 37,905, y ese va aquí, este punto que está acá. Luego este que está aquí. El otro también este, y cierran aquí. Entonces, si hicieran esa gráfica, verían ustedes como una suavización de los histogramas. Si empezáramos a hacer, se supone que intervalos más pequeños, alcanzarían a ver la forma más suavizada de lo que serían los datos como tal. Entonces, ese es cuestión de que hagan los puntos, los unan y con eso logren ustedes el polígono. Aquí hay un título que se pone polígono de frecuencias correspondientes a la distribución de alumnos en el primer examen de introducción al cómputo. Entonces, con eso tendrían ustedes un título. Vean que en el caso de las figuras, en lugar de poner el título como encabezado, se pone al final. Así se acostumbra. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una, profesor. Sí, dime. O sea que el polígono de frecuencias va a encontrar los puntos en los mismos que el histograma, pero va a quedar en la parte intermedia, ¿o cómo es? Ya no lo entendí. Aquí lo que vas a unir es, ves el valor medio de clase. Supongo cómo se llama que esos datos no existen, pero yo los puse porque son los intervalos de cada clase. Y el valor medio de clase, pues va en medio, iría aquí. En medio de ese intervalo. Es el valor medio de clase. Entonces, ubicas este valor y luego ubicas cuántos datos tiene. En este caso tiene 2. Lo graficas aquí. Y unes una línea que vaya de aquí donde inicia el intervalo hasta el valor medio de clase. O sea, es una línea que va, por decir así, mira. ¿Sí lo ves? Y luego de tomas ese valor y te vas al siguiente valor medio de clase. El punto que va a unir va a ser este que está aquí. Entonces, este punto lo unes con ese en una línea recta. Es solamente unir los valores medio de clase y la frecuencia absoluta o relativa, la que tú quieras. Como si fuera, haz de cuenta, en el caso de X, el valor medio de clase. Serían como así, mira. El primer punto sería el valor medio de clase 1. El 1. Es el valor medio de clase 1. A ver, lo voy a poner aquí. Coma, y la frecuencia, ya sea, en este caso yo estoy tomando los valores de la frecuencia absoluta. Entonces sería, bueno, coma, el valor medio de clase y entonces sería la frecuencia absoluta. A ver, no quedó. Ahí está. Sería la frecuencia absoluta también 1. Ahí está. Entonces, ese es el primer punto. Ubicas en este caso particular, ¿quién sería? Sería el F1B1, sería el 37,905. Sería el 37,901. Coma. Este no es coma, este es un punto. Ah, no, está como punto. Y luego el valor sería 2. Este sería como si fuera una ordenada con el eje X como el valor medio de clase con 2 como frecuencia relativa. Obviamente que el siguiente dato, ¿quién sería?
sería, el siguiente dato sería 51,701, coma, ¿cuál es la frecuencia absoluta? 4. Sería este valor ubicado aquí en el centro con 4 en Y. Y así sucesivamente te vas hasta que llegues al último, que sería 93,45. 93,45, ese se me hace que es 8. Y serían los 5 puntos. Entonces, buscas primero los valores medios de clase, los ubicas, y ya vas relacionando con cuánta frecuencia tiene. Este que está aquí se me hace que 4. Este era 14. Bueno, no los quiero poner. Este se me hace que 14 también Y el otro es 8, profesor. y el otro es 8. Así es. Entonces, los valores que vas relacionando, el valor medio de clase con la frecuencia absoluta. Puedes poner, si quieres, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa está en valores, aquí lo vimos en la tabla de frecuencias. Aquí está, mira. Aquí está. Es el valor medio de clase con la frecuencia relativa. Perdón, absoluta. 51 con la frecuencia, 65 y su frecuencia, 79 la frecuencia y finalmente 93,45 y su frecuencia. Graficas estos, si los pudieras poner, pues verías esto. Entonces, tendrías lo que se llama un polígono de frecuencias, que sería este. No, es un histograma. Es el polígono de frecuencias. Haz de cuenta que si yo, bueno, te digo que no quité el 31 y el 44,81 porque es el límite de los intervalos, del intervalo 1, pero su frecuencia vale 2. Bueno, pues uno este valor del valor medio de clase con el punto que está aquí, pero si lo dejo así, ¿cómo se va a hacer la gráfica? En este punto con este que está aquí. Este que está aquí. El de aquí hasta este punto, hasta el valor medio de clase. Luego el siguiente valor medio de clase. Luego el otro, y cierras acá en 100,05. ¿Está claro? Sí, profesor, ya le entendí. Gracias. Bien. Aquí no lo pude hacer, bueno, no lo hice, pero si lo graficaras sería unir esos puntos que están ahí. En Excel sí se Bien, puede, ¿no? Y queda en la de clase. es probable que sí, no lo he intentado. Que se vea una como tendencia, quizás, pero no. Quizás habría que hacer una gráfica y buscar la forma de unirlos. En otros, ¿en qué podría ser? Algo que pueda graficar fácil, había un graficador, ¿cómo se llama? Que se puede cargar, pero ¿cómo se llama ese graficador? Rapidito para algo. El point, no, no recuerdo. A ver, si quito este que está aquí, si lo minimizo lo quito, y me voy a lo que teníamos acá. Y si en lugar de proyectar esto, a ver, quito no es
Y en lugar de utilizo ¿cómo se llama? La pizarra. ¿Dónde está la pizarra? No la veo. Ah, es este. Aquí está la pizarra. Bueno, ahora sí, espero que te quede claro. Vamos a tomar aquí un lápiz y entonces graficamos en el eje de las X, es la gráfica. Yo tenía aquí el valor inicial, que era 31. Ahí está el 31. Y aquí parece que era 44.81, algo así. Ah, entonces, este intervalo tenía hay un valor medio de clase que va exactamente aquí. Es este punto que está acá. Bien. Entonces, ese valor, sabíamos que tenía dos de frecuencia absoluta. Eran estos. Entonces, el valor medio de clase lo ubico aquí. Es este punto que está aquí. Con dos de frecuencia absoluta. Entonces, uno a este punto con este. Ahí. Este. En el otro caso tengo, ahora parece que serán seis o 4. Ah, bueno, tengo este intervalo y el valor medio de clase es este. Voy a unir este con este. Luego tenía 14, algo así. Ah, voy a unir el valor medio de clase, que es este. Ah, bueno, ahí no me salió bien, no me salió derecho. Pero aquí va otro 14, uno el punto central, este con este, y aquí va a ir una línea que va aquí. Finalmente tenía, parece que 8 aquí, algo así, y aquí termina. Entonces uno este punto que está aquí con este que está acá. Y luego finalmente lo uno hasta acá. Y entonces ya hago el polígono de frecuencias. ¿Está claro? Sí, profe. Ándale, ese es un polígono. Voy uniendo los valores medio de clase y los valores. Este era 4, este era 14, este era 14, también este. Busco los valores medios de clase y ¿dónde están? Pues los ubico aquí en este lugar. Aquí voy viendo los valores medios de clase, pero los pongo aquí. Este era 100.05. Ahí está, lo uno, se acaba el polígono. ¿Está claro? Entonces, así es como vas a hacer es el mismo histograma, pero uniendo los valores medios de clase. Y realmente lo que te interesa aquí son los valores, no los intervalos, no los límites superiores ni inferiores, sino te interesa el valor medio de clase, que en este caso era aquí, ¿cuánto? 31 más 44, 81 entre 2, da 37, algo así. A ver, chéquenlo. Sí, profesor. 31 más 37.
Sí, 37.905. Ándale, ese 905, ese es el valor que vas a tomar como eje de las X, como el primer dato de la ordenada. Y el valor que sigue, 2. El siguiente valor medio de clase, lo que corresponda. Y 4. El otro, y 14. El otro, no sé cuánto, y 14. Y finalmente este, y parece que 8. Ahí está. Entonces, unes esos valores con líneas rectas y ya obtienes el polígono de frecuencias. Entonces, te basas en el histograma nomás para encontrar, pero ahí pones los valores medios de clase. Y ya estuvo. Bien, aprovechando que estoy aquí, quiero ponerle, hacer la siguiente gráfica. Y la siguiente gráfica va a ser, bueno, ya borré esto, pero vamos a ponerlos otra vez. Se llama ojiva, o una gráfica de distribución acumulada. Y esta distribución acumulada es de la siguiente manera. Escojo una gráfica, bueno, para escribir. Y ahora vamos a graficar una curva que es acumulada. La curva acumulada voy a poner en el eje de las X, ya sea las frecuencias acumuladas relativas o absolutas, la que tú quieras. Esa la puse con una F mayúscula. Vamos a suponer que fueran las que fueran las absolutas. Bueno, entonces, aquí pongo los límites de clase, que en este caso es 31, y el que sigue es 4481. Y ese es el límite superior de clase. Entonces, para el primer caso, es 2. Entonces, 1, este valor, el inicio con esa línea. Aquí voy a meter el límite superior de clase. Va al límite superior de clase. Es 4481, 2. El siguiente límite superior de clase no sé cuánto valga, pero es 4481 más 13.81. ¿Cuánto es el valor? $44.81 más 13.81. Y eso da 58.62. Bueno, el 58.62, que es este valor, 58.62, es un límite superior de clase. Bueno, incluso aquí no iría este FI, sino este FI iría en el eje de las Yes. Realmente aquí serían las frecuencias acumuladas. Pueden ser las acumuladas relativas o las acumuladas absolutas, cualquiera de las dos. Yo estoy poniendo las absolutas. Este valor que está aquí es 2. ¿Se acuerdan que es 2? Y este límite superior de clase es, para el caso de las frecuencias absolutas, es 4 y 2, o sea, 2 y 4, 6. Así que este valor que está aquí sería en 6, sería por aquí. Este valor, este es 2, este es 2, este punto es 2. Pero este acumulado es 6. Entonces, uno con este. Y va para arriba. Ahora, el siguiente intervalo, que no sé cuánto sea, es el acumulado vale 20. Entonces aquí voy 2, 4, 6, 8, no sé cuánto, pero 20 debe ser por aquí. Entonces, uno es este punto que estaba aquí, con este punto, con este 20, que supongan que está ahí, ¿sale? Y el otro, 34, el siguiente intervalo es 34, el super 34, supongan que va aquí, lo 1. Y el otro, 42, que es el último intervalo.
pues no sé dónde llegue, pero donde llegue, pues está claro. Entonces supongan que es este, va para arriba. Ahora, ¿sí entendieron lo que estoy haciendo? Hola. De mi parte sí, profesor. Sí, profesor. Sí, o sea, aquí voy a graficar, hagan de cuenta, en el X, el límite superior de clase, que en este caso es 44.81, 44.81, con el acumulado de ese intervalo, que en este caso sería 2. El siguiente punto que voy a unir sería el 51.62 ¿con qué? Con 6. Con 6. El siguiente punto, pues, quién sabe, no sé, pero el último punto que voy a poner sería ¿quién? El valor medio de clase del último intervalo, que sería el superior, sería 100.05. ¿Y cuánto de valor en la frecuencia? ¿Cuál sería el acumulado? Ahí está el último punto. Ahora voy a borrar este que está aquí porque este no va. Ese no va. ¿Qué es lo que iría aquí? Iría, a ver, con rojo, iría el límite superior. Ay, ay, ay. Hola. A ver, ¿qué pasó? Sería el límite superior de clase. Ahí está. ¿Cuántos son? ¿Cuántos límites superiores de clase hay? 5. Aquí no los puse todos, aquí está el primero. Este es el primero. Este es el segundo, el 58.62 es el segundo, que corresponde o coincide con el límite superior de clase de cada uno de los intervalos. Entonces, esta gráfica siempre va hacia arriba, nunca, no baja, siempre va para arriba, para arriba, para arriba, porque es acumulado. Entonces, si me salgo y les muestro los valores, verán ustedes que los valores siempre son crecientes. A ver, ¿alcanzan a ver ahora la proyección en pantalla? Sí, profe. Bien, ahora vean aquí, en la parte de que estábamos graficando. En la tabla de frecuencias, que es esta la que estoy graficando, déjenme ver, es esta. Estoy graficando en el caso de la frecuencia acumulada, o también se llama ojiva, es las frecuencias absolutas o relativas en 2, 6, 20, 34 y 42, y el valor medio de clases de cada un intervalo, 37.905 con el 2. El 51, a ver, voy a marcar estos, los voy a poner en algún color, o uno nada más, a ver si me permite. Este con este. Esas son las coordenadas que van a seguir. ¿Sí? Luego el 51.75 con 6.
Eso son lo que van a ustedes a poner. Esto, y cada uno de los puntos que corresponde los van a unir con líneas rectas. Y se acabó. ¿Qué van a graficar? A ver, el valor medio de clase, que es este, está aquí. Ah, no. Bueno, es que aquí, no, esos no son, perdón, esos no son, porque son los valores medios de clase. Esos son los límites superiores de clase. ¿Cuáles son esos? Esto es una gráfica que no. El límite superior de clase es este valorcito que está aquí. De esta clase, ese es el límite superior de clase. Con eso sí. Ahora el 5862. Con el 6. Y así me voy hasta que termine. Vean que son límites superiores de clase. La que estaba poniendo hace rato, que estaba marcando, era el valor medio de clase con la frecuencia absoluta. Y eso se llama polígono de frecuencia. Este y este, polígono de frecuencia. ¿Está claro? El valor medio de clase unidos se llaman polígono de frecuencia. ¿Y qué más teníamos? Las frecuencias absolutas. No, las frecuencias, el histograma. Ese simplemente es en el eje de las X se pone los límites de cada uno de los intervalos y su frecuencia relativa. Entonces, ahí entra todo esto, completo lo que estamos viendo en el intervalo y la frecuencia ya sea absoluta o ya sea relativa. Y se acabó. Entonces, grafico, las tres gráficas salen de la tabla de frecuencias que ya construí. Casi siempre uno construye una tabla de frecuencias por alguna cosa. Y esas son las gráficas que yo puedo encontrar. Bien. ¿Preguntas, muchachos? Ahí está el histograma. Ahí dice qué es. Hay un ejemplo. Aquí está el polígono de frecuencias. Dice qué es, cómo se construye. Ya lo vimos, pero no puse los puntos unidos que corresponden. Pero se utiliza un histograma. Y luego, las ojivas o polígono de frecuencia acumulada. Vean que dice aquí que es una gráfica con segmentos de líneas rectas que une los puntos obtenidos en el eje de las X al colocar los límites superiores de clase. Límites superiores de clase. De cada clase. Y en el de las Y, las frecuencias acumuladas, ya sean relativas o acumuladas absolutas. Quieran ustedes. Cualquiera de las dos. Es más fácil la de frecuencias acumuladas absolutas, porque nada más son el número de datos que cayó y se acabó. Pero lo mismo da eso que da la otra gráfica de las frecuencias acumuladas relativas. Bien. Bien, entramos a otra cosa. Son grafiquitas. Vean que los métodos que hemos presentado han sido pues, 4 grafiquitas. Vimos las tablas de frecuencia, cómo se calculan, cómo se hacen, todo eso. Y bueno, ya, se acabó. Ahora vienen las medidas descriptivas. Hay varias medidas descriptivas que realmente algunos de ustedes ya las medio mencionan, medio las trabajan. Y unas se llaman medidas de tendencia central y otra de dispersión. O sea, medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central, estas, aquí lo digo, localizan el centro de los datos. Es el centro de los datos. Localizan el centro. ¿Por qué lo estoy poniendo entre comillas? Porque sucede, ¿cómo se llama? Que no hay un centro, sino muchos centros. Y cada uno de ellos localiza un centro, dependiendo del método que utilicemos. Pero se dedican a eso, a localizar centros. Es como en los pueblillos, en las ciudades, o lo que quieran. Cuando alguien dice, nos vemos en el centro, ah, pues sí, pero ¿cuál es el centro? Más específico, alguien dijera, nos vemos en el atrio de la iglesia, que normalmente, pues sí es grande, pero no es tan grande. O sea, ahí se puede uno ver, allá está mi amigo, mi compañero, lo que sea.
Entonces, pero para alguien diferente podría ser el centro, quizás el jardín del pueblo. Ese es el centro, el lugar donde la gente se ve, esto, lo que nos vemos en el centro, pues ahora ya cambió, ya no es el atrio de la iglesia, sino es el jardín del pueblo. Entonces, en el mercado podría ser el centro. Normalmente el mercado, la iglesia y ¿cómo se llama? La presidencia municipal, pues están muy cerca. ¿Por qué? Porque así se construyeron prácticamente, yo creo que todas las ciudades deben ser así. Entonces, ahí está. Entonces, estas medidas descriptivas tienen que ver una con localizar el centro. Esas se llaman medidas de tendencia central, porque localizan el centro de los datos. Y las de dispersión, que calculan la variabilidad o dispersión de las observaciones. Yo quiero ver cómo se dispersan los datos alrededor del centro. Que ustedes observan, por ejemplo, casi en todos lados, donde quiera que hay una ciudad, está el centro. Y alrededor del centro, ¿qué tanto se dispersan las construcciones o la gente que construyó sus casas, sus habitaciones alrededor de ese centro? Entonces, ¿qué tanto se dispersan? A eso se le llama dispersión de los datos alrededor del centro. Normalmente, ¿cómo se llama? Así es como ocurre. Se hace una ciudad y lo primero que tienes que ver, pues obvio, sería dónde vas a comprar cosas que lleguen de fuera o que sean de la misma localidad, y se busca un espacio donde ahí uno pueda encontrar carne, leche, donde pueda encontrar, ¿cómo se llama?, verduras, frutas y demás. Entonces, el mercado. Al mercado está la iglesia, porque pues, también somos creyentes, hay que creer en algo, ¿no? Entonces, ahí está la iglesia. Hoy mismo ya la iglesia ya no es tan importante. Fueron cambiando las cosas y la gente fue entendiendo que si Dios está por todos lados, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? Está ahí donde estás, ahí en ese lugar está. Está más adelantito también. Entonces, mucha gente dice, pues si pensando en una cosa como esa, pues ir a la iglesia está muy lejos, me llevo media hora, mejor aquí, o sea, aquí elevo una oración y lo que quieras, entonces cambian las situaciones. Pero si tú das un centro como tal, y lo fijas, entonces a través de ese centro, ¿qué tanto se dispersan lo que tú busques, ¿no? Casas, comercios y demás. Y se van a dar cuenta que alrededor de ese centro hay una gran cantidad de comercios, muchos. Y conforme te vas hacia la orilla, esa cantidad de comercios, esa cantidad no sé, de cosas que hay, se va diluyendo. Ah, pues sí. Entonces todo tiene sus cosas. Pero bueno, para ese tipo de situaciones, vamos a ver algunas cositas pues, por ahí que a lo mejor son interesantes. Una, concepto de sumatoria. ¿Sí? Dice, sea X1, X2, X3, Xn. Esos son datos, los datos que ustedes colectaron, que representan un conjunto de datos. Entonces, y le vamos a poner aquí datos numéricos, porque hay datos también que no son numéricos y luego no se aplican a lo que nosotros tenemos. Entonces, numéricos. Ahí está. Entonces, el símbolo sumatoria, que está aquí, se lee como la suma de los números X1, XY, desde X1 hasta XN. O sea, esos números XY son todos los datos, pero desde 1 hasta XN, o sea, depende cuántos datos tengan, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, perdón, aquí me falta un XY, que por eso no, es probable que no les quede claro. Todas las sumatorias, todas, tienen una cosa que se llama
algo que afecta al símbolo de sumatoria. Si la sumatoria la pongo como tal, entonces es probable que no entiendan de qué se trata. Ahora, vamos a retar una sumatoria. Esas están aquí, miren. Aquí donde dice ecuación, ahí están. Luego se van a donde dice diseño, ahí están. Y aquí están las sumatorias, integrales, exponenciales, las raíces, etc. Vamos a poner una sumatoria. ¿Y la sumatoria de qué tipo? Pues la sumatoria esta. Puede ser esta. Pero me gusta esta. Pongo la sumatoria. Y la sumatoria va aquí, le digo desde dónde. Este es n, este es I1. Luego aquí pongo la expresión que estás afectando al símbolo de sumatoria. ¿Cuál sería? Pues así de rápido voy a poner X. Perdón, es que aquí tengo yo un concepto. A esto me voy otra vez a insertar y le digo que otra vez ecuación, que me dé un diseño diferente. Ahora me voy a aquí y le digo que me lo dé como este. Entonces le pongo un subíndice. Pongo una X aquí. Ahí está. Lo puedo poner mayúscula, pero minúscula está bien también. Y pongo el subíndice y ya pongo la Y. Entonces, esta expresión XY es el símbolo que va a ser afectada. Esta expresión va a ser afectada por el símbolo sumatorio. Entonces, aquí está la forma en que se lee y cómo se representa, aquí está abajo. Entonces, esta expresión sumatoria de XY, desde I1 hasta N. Quiere decir que esta I se va a repetir N veces. 1, 2, 3, 4, 5, hasta N. Los datos que colectaron dependiendo de que hayan hecho. Si fueron manzanas golden. Bueno, la manzana golden 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 20. Y entonces esta sumatoria, si ustedes sumaran, por ejemplo, los pesos de las manzanas, pues tendrían un valor. Esta es la expresión, la sumatoria desde peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, peso 5, peso 20. ¿Vale? Esa es la expresión. Si me voy, estoy rápido, si no entienden, por favor, con toda confianza. ¿Sí? Aquí estamos como tiene que ser. El que es servidor público tiene que servir. Si no, no sirve para servir. ¿Cómo es la forma? Un servidor público tiene que servir, porque si no sirve, ¿para qué está ahí? ¿Para qué sirve? Así de sencillo. Entonces, aquí está. Si hay alguna duda, me dicen. Entonces, aquí podemos nosotros definir todo lo que quieran. Por ejemplo, la sumatoria, esta parte que está aquí. Nada más eso. Bueno, a ver, vamos a ponerla bien, porque no va a ser. ¿Dónde? ¿Dónde? No, a ver aquí, aquí. ¿Dónde? Voy a insertar una sumatoria. Otra vez. Con este diseño. Bueno, esta cosa que está aquí sería, bueno, no es esta. Era otro diseño. Igual a 1, n. No le pongo porque solamente sería el símbolo de sumatoria. Ahí está. ¿Vale?
Luego, I es un subíndice. Uno es el valor más pequeño al subíndice. Ahí está. N es el valor más grande que toma el subíndice. Ese es minúscula. Nada más que aquí no lo toma. ¿Qué más? Me estoy subrayando. Esta es la que puse en lugar de la otra. Bueno. ¿Qué más sigue? XY. Ese XY le voy a poner aquí. Va aquí. XY es la expresión afectada por el símbolo de sumatoria. Bueno, después quito los subrayados. Entonces, ahí están. Ahí están lo que define cada uno de los términos que están en el símbolo de sumatoria. Ejemplo, ahí está. Dice, CX es una variable que mide el peso de 10 conejos. Esto es, conejo 1, 2, 3, 4, 5, 10. El primero pesó 200 gramos, el segundo 200, 150, 400, 350, 390, etcétera, etcétera. Ahí están los datos. Entonces, si yo quisiera sumarlos, pues simplemente tomo 200 más 200, 400, 550, 950, y así me la voy llevando y entonces tengo un total de quién sabe cuánto. Pero si ustedes lo suman, tendrán ustedes el primer método que se utilizó para casi cualquier cosa. ¿Sí está claro? Entonces, 4.340. Este valor es 4.340. Chécalo. Gramos. O sí. O lo que quieran. Si no son gramos, son toneladas. Si no son toneladas, son hectáreas. Y si no, son lo que quieran. Dependiendo de la variable. Entonces, ahí está. ¿Alguna pregunta, muchachos? Hola. No, profe, todo bien. Bien. Ahora, ya que tenemos la suma, pues lo que hacemos es la media aritmética. Y la media aritmética se define como la suma de todas las observaciones de una variable cualquiera, dividida entre el número de observaciones. El número, bueno, número de ellas, está bien, estamos hablando de observaciones. Esto es la suma, este es un término de media. Vean que estamos trabajando con la muestra. Estamos ahorita, ubíquense, casi siempre ubíquense. ¿Dónde están ubicados? Porque si no se ubican, pues olvídense. Va a pasar como yo. Llego a Chapingo y yo siempre traje la idea de que en mi pueblo, el norte siempre estaba, ¿cómo se llama? En una dirección, y llego a Chapingo y siempre me paro en un lugar y donde me ubico, digo, para allá está el norte. No, yo estaba viendo, estaba norteado. De Chapingo del norte está hacia Texcoco. Los que han estado en Chapingo, los que van a llegar un día de estos, pues van a ubicarse. Entonces, pero yo el norte para mí no era ese, el norte para mí era el este.
Entonces, no. Entonces, así es como uno tiene que ubicarse. Entonces, este valorcito que está aquí, es la suma de todos los datos. Y así como está con estoy ubicado que este valor que está aquí es la media aritmética, pero de una muestra. Porque si yo tuviera aquí el valor de mu, esa sería la media aritmética de una población. Y aquí estamos hablando de las 10 manzanas que ustedes midieron, no de las 50,000 manzanas que hay en el mercado, o donde cortaron las manzanas, o donde fueron a traer las naranjas. No. Entonces la media aritmética siempre la vamos a poner aquí con esta X como una rayita arriba. Eso significa que es la media aritmética de la muestra. Y ubíquense bien porque estamos trabajando con la muestra. N es minúscula, N minúscula significa que estamos trabajando con la muestra. Siempre que estamos trabajando con una muestra va a ser una N minúscula. Porque la N mayúscula es la N de la población. Aquí tenemos la fórmula suma de todos los datos entre el número de ellos. ¿Sí? En el caso de los conejos, tenemos nosotros la suma 4,340 entre 10, 434 gramos. Allí es algo que ya lo saben, ya conocen ustedes. ¿Qué es la media aritmética? ¿Alguien me puede decir qué es la media aritmética? ¿Qué representa la media aritmética? Es algo bien sencillo. ¿Qué es la media aritmética? ¿Es qué, perdón? El promedio. ¿El promedio? El promedio. El promedio. El promedio. Fíjense que esa respuesta se la llevan ustedes hasta que están en examen profesional. Allá afuera, allá atrásito de donde, cuando ustedes hagan su examen profesional, que ojalá de veras hagan una tesis, porque toda la gente está yendo ahorita con un cursillo que les dan por ahí, y ya con eso son ingenieros. Ya no les cuesta escribir, describir, poner introducción, objetivos, hipótesis, una revisioncita de literatura, resultados, discusiones, y de todo eso ya se lo evitan. Eso es lo que contestan cuando están ahí en el examen profesional, atrás, ahí atrásito, está su mamá, su papá. Porque si hagan de cuenta que es la cereza del pastel, está la mamá, el papá. Si encuentran ustedes, ¿cómo se llama? Alguien que los comprenda y que crean que es el amor de su vida, estará la familia de un hijo, quizás un hijo, porque la gente luego llega con los niños ahí atrás, familias, amigos y todo lo que quieran. Y lo que les pregunto, a ver, ¿qué es la media aritmética? Les pregunto eso, algo sencillito. ¿Y qué creen que me contestan? Escuché 3 contestaciones ahorita, 3 igualitas. Eso me contestan justamente. Lo que me acaban de contestar es lo que me dicen. En ese evento así bonito, porque allá afuera, por ahí en algún lado, está esperando la barbacoa, una barbacoa de un borrego, porque es una fiesta el día de ese día. Espero que sepan contestar y que les vaya bien y pues, nos vayamos a la fiesta. Entonces todo es un show y bonito, que ya la gente lo está dejando ya no les interesa. Ya quieren irse, ya no quieren saber nada de Chapingo y aunque tuvieron 7 años o 5, pero ya no quieren. Y ese justamente es una cosa bonita. Dejan a Chapingo un escrito, algo que hicieron en su pueblo o que encontraron en algún lado, les costó mucho trabajo, sí. Eso es lo que me contestan. Es el promedio. Y les digo, no es el promedio. A ver, ahora dime qué es el promedio. Porque ustedes bueno, cuando alguien les pregunta, ¿vas a sacar hija en Chapingo, cómo te fue? Pues tengo buen promedio, así dicen ustedes. ¿Cuánto? Pues 9. Ah, bueno, tu papá se quede contento. Si le dices que es 6,6, a lo mejor te dice, oye, ¿qué fuiste a hacer? Porque si es 6, fíjense que si fuera 6,6 indica que entonces te fue mal. Mal.
Porque ese valor del 66 significa, ¿cómo se llama? Que abajo del 66 hay varios datos para poder llegar a ese 66. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué es lo que es la media aritmética? ¿Qué es? No es el promedio. Porque les pregunto ahora, ¿y cuál es el promedio? Pues la media aritmética. ¿Y la media aritmética? El promedio. Y no. La pregunta no es cómo lo podrían nombrar, sino qué representa, qué es la media aritmética. Entonces nos regresamos tantitito antes, tantitito, poquito, no mucho, y les muestro este cuadro. Dice, tendencia central localiza qué cosa. Hola. El centro de los datos. Es el centro de los datos. Si te pregunto, ¿qué es la media aritmética? Ustedes me tienen que decir, es el centro de los datos. Y me pueden decir todavía algo más general. Es el centro, es uno de los centros de los datos. Representa un centro de los datos. Y entonces, todavía me estás diciendo, sí sé. No es el promedio, porque el promedio otra vez es una manera general de decir una media aritmética. La palabra promedio es como más general, porque tú puedes optar por decir, es el centro de los datos utilizando la fórmula tal. Y entonces es un método, pero puedes darme otro, u otro más, o muchos centros. Pero específicamente la media aritmética es un centro de datos y a ese le puedes llamar promedio si quieres, pero es una forma muy general, muy así, como que no tengo idea de qué sea, ¿no? Entonces, cualquiera de los centros que veamos de aquí en adelante será, cualquiera de los promedios o cualquier promedio que veamos se va a referir a localizar el centro de los datos con ese método. ¿Sí? En este caso particular estamos hablando de la media aritmética. Entonces, ahí está. Aquí, la fórmula y el centro, 434 es el centro de los datos. ¿Sale? Le digo a la gente, ¿y cómo sabemos que es el centro? ¿Y por qué sabemos que es el centro? Porque sucede que si ordenara los datos, si estos datos los ordenara, vamos a ordenarlos. Tenemos primero, ¿quién? El 150. Luego, el 200, dos veces. Y lo pongo en un solo lugar porque nada más representa dos veces, aunque sí pesa. Si lo pongo 10 veces o 2 veces o 5 veces, si está en los datos, pesa. Así que lo vamos a poner 2 veces. Luego, ¿qué sigue? 390. 300. Claro. 390. Ya está. 300, profe. 300 primero, ¿no es cierto? 300 primero. Luego 390. Luego 400. ¿Cuántas veces? 2 veces. 2 veces. Luego 500. Luego 500. 800. 800. 1000. 1000. Ahí está. Ahora, en alguna parte me da el 400, ¿qué? 34, el 434. ¿Dónde estaban? Aquí. 434. Está un poquito más adelante. Si esto fuera en una línea recta, en una real, el 434 quiere decir que queda en algún punto adelante de 400, entre 400 y 500. Estos puntos van en el mismo punto, el 400 aquí y el 200 aquí van en el mismo punto. Pero si lo pusiéramos en una recta
veríamos que el centro se localiza tantito a la derecha de 400. Ahora dices, pero si tengo muchos datos en 150, 200, 200, 300, 390, 400, quedan más datos a la izquierda, quedan 2, 4, 6, 7, y a la derecha solamente quedan 500, 800 y 1000. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué ocurre? ¿O qué ocurrió con esos datos? ¿Qué está haciendo ese movimiento de la media a la derecha? ¿Qué es lo que lo está jalando? ¿Quién lo está jalando? La frecuencia, las veces que se repite el 200, el 300, el 400. No. No. El que está jalando a la media a la derecha, es el 1000 y el 800, lo están jalando a la derecha. Tienen mayor valor y jalan. ¿Qué pasaría si yo quitara el 1000? Ahora, divida 4340. 3340 entre 9. Y verán cómo la media se va. ¿Cuánto? 371.1. 371.1. Ahora se está yendo la media a por aquí en alguna parte. ¿Sí está claro? Pasó de 400 y tantos a 371. Antes del 390. Pero eso, ¿por qué pasó? Porque eliminé un dato que pesaba mucho. Entonces tengan cuidado con ese tipo de cosas. Porque sucede, ¿cómo se llama? Que a veces un solo dato, la media la jala a la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de lo que quieran. ¿Qué pasaría si tuviera un 5000 aquí? Olvídense. A 3000 serían, ¿cuánto? 834. 834. A la derecha de 800 dice, oye, pero ese no representa el centro de los datos. Sí representa el centro de los datos. Pero hay condiciones en las cuales conviene utilizar la media y a veces no conviene utilizar esa media. La media aritmética, conviene utilizar mejor otra medida que sea más ad hoc a la situación que tengamos. O sea, todo depende de lo que ustedes quieran, dónde estén ubicados, será o la media aritmética u otra medida de tendencia central. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Profe, O sea, todo eso, sí, ahí entraría la media acotada, ¿no? Que se le quita el mayor número y el menor, o un 10% del total de datos. se llaman medias podadas, medias acotadas, medias lo que quieras. Otra forma es ver cómo es la distribución de los datos, todos completos. Y si ves, por ejemplo, que hay un dato que jala mucho a una media, a un promedio, lo jala, utiliza otra, por ejemplo, la moda o la mediana. Si tú calcularas la mediana, que lo vamos a ver, ubica la mediana donde está. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego 1, 2, 3, 4, 5. 390 y 400, la mediana se ubica entre 390 y 400. ¿Está claro? Es el punto central de los datos. Y ahora como que quedan más datos a la derecha, más a la izquierda, pero esto es una distribución asimétrica en la parte derecha. Entonces, utilizo la moda o utilizo la mediana. La moda se va todavía más abajo, porque aquí tiene dos modas, el 400 y el 200. Por eso la moda no se ocupa mucho, porque la moda tiene un problema de que puede haber 2 modas, 3 modas, 4 modas. Y esas modas son como el caso de la ropa, ¿no? Dice, oye, ¿vienes a la moda? Sí, trae los pelos, se cortan. Ahorita hay una moda que he visto a varios muchachos que se cortan todo el cabello pelón, haz de cuenta, toda la parte de las sienes, pelón, 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 y se dejan un mechón atrás. Es la moda. Pero hay otros, ¿cómo se llama?, que vienen con otra moda.
pues tienen varias modas. Y entonces es el punto. ¿Cuál es la que más se presenta? Dicen, no, pues que traigas un pantalón de mezclilla. Ese no es moda. Todos traen pantalón de mezclilla. Moda, o sea, mucha gente ya se considera como moda, o un momento que sí. Hubo un momento, como se llama en mi tiempo, que me acuerdo que había unos pantalones que eran acampanados. Y si la campana era más grande, como que era más moda. Entonces, pantalones acampanados. ¿Cuántos habían así? Pues de toda la población, quizás el 30-40%. Los demás pues, seguíamos siendo, no podíamos tener un pantalón acampanado, pero se acabó la moda del pantalón acampanado y se vino otra moda. Entonces, vamos, ese es el punto de cuál conviene. Entonces, a veces no conviene quitar datos, ¿no? Analizas todo completo, no podas y dejas lo que está ahí porque quito el 1000, ya estuvo. Ahora, no, sigue siendo con problemas, quito 800. No, tampoco, el 500 también no lo quiero, lo quitas. Y te quedas con ese, para que sean los datos de acuerdo a lo que yo pienso, ¿no? Si el 1000 está, déjalo. Pero entonces utiliza una medida diferente, una medida de tendencia central, que te ayude a explicar las cosas que tú quieres, de acuerdo a lo que hay. Entonces, a ver, comenzamos a las 3, ¿sí, verdad? Y se acabó la clase. Fíjese que no me rindió la clase, no. Bueno, no es que no me haya rendido. Miren, nos vamos a ir lentos o rápidos, dependiendo de ustedes. Si ustedes van entendiendo, a lo mejor me voy rápido, y si no, me voy más lento. O sea, le damos un tantito. Esto no es importante. Bueno, es importante, todo es importante, pero la idea es que les quede claro las ideas. O sea, que son puras ideas. Fui a un curso de agricultura orgánica hace como, a lo mejor un mes, y me encontré a un pelado colombiano que dio el curso. No quiere ni a los chapingueros, ni quiere a los agrónomos. Y yo le dije clarito, yo vengo por sus ideas. Así que póngase a discutir las cosas y las ideas que me lleve pues son bienvenidas. Me traje 20 o más ideas de qué hacer con la agricultura orgánica. Entonces es simple. Ustedes también vengan por ideas y donde quiera que vayan y traigan unas ideas. Y esas si pueden, llévenlas a su pueblo, intenten implementarlas, porque las ideas sirven siempre y cuando las puedan ejecutar y poder mejorar algo, lo que sea. Si ven que no funciona ahí, pues ya, tienen ustedes un aprendizaje y no funciona. Y así es como uno tiene que ir avanzando, con ideas. Muchachos, nos vemos no sé cuándo, pero el día que nos toque, ahí estaremos. Cuídense mucho. Gracias, profe. Ahí estamos. Buenas tardes. Gracias, profe. Hasta luego.